o menos es eso. Entonces, lo que tienen que ver ahí es una imagen que más o menos no puede exceder en ancho el cuarto de milímetro, más o menos. Tienes una línea finita. Después con el tiempo uno ya no es que la mide, la ve a simple vista y se da cuenta que es lo normal y lo normal. Pero esa es la imagen normal. Acá ven un ligamento con un espacio normal, ¿sí? Con un límite del cementario a una distancia correcta de las crestas. El otro factor que tenemos que ver, que dice acá que es la cortical, es esto que ven acá. Ven que la superficie del hueso es más densa que la superficie medular. ¿Sí? Lo notan, eso sí, se ve muy claro. ¿Sí? Eso sería la cortical. Tenés la cortical alveolar, esta que es esta, y la cresta. Siempre el tejido óseo, la parte externa del hueso, siempre tiene una cortical. La cortical es una zona que es más radiopaca, tiene más densidad mineral, porque es más sólida. ¿Sí? La parte interna es la parte medular, es donde están las trabéculas. Hay más médula, más trabécula, o sea que hay menos densidad mineral. Esta estructura mineralizada y corticalizada es un signo de normalidad. Puede ser que a veces no se vea bien, pero es un signo de normalidad. En la enfermedad periodontal, cuando hay un proceso patológico acá, hay una infección, una inflamación, y el hueso se reabsorbe, ¿qué pasa con esa cortical? ¿Sigue o se pierde? ¿Qué piensan? Si el hueso se está reabsorbiendo, ¿va a haber cortical o no va a haber cortical? No, se No, pierde. No va a haber cortical. Durante todo el proceso de reabsorción, la cortical se pierde. Entonces ustedes van a ver que estas corticales están esfumadas, se dice. Están como borradas. Vas a ver el hueso, pero no vas a ver esta cortical. Eso siempre va a suceder en un proceso de reabsorción. Ojo que también sucede en un proceso de formación. ¿Sí? Cuando está formando hueso tampoco hay cortical. La cortical lo que te muestra es estabilidad. Quiere decir que durante un periodo de tiempo eso ni se reabsorbió ni se formó. También lo pueden observar en los procesos periapicales. Cuando ustedes ven un proceso periapical con una cortical densa, bien marcada, quiere decir que ese proceso es crónico. ¿Sí? Si, por ejemplo, usted tuvo una pulpitis y se fue a necrosis, esa necrosis está en un proceso agudo de infección, no van a ver una cortical acá. De hecho, probablemente no vean nada. Por ahí van a ver un poquito borrado el ligamento, pero no van a ver una imagen marcada. Una imagen marcada como un círculo bien delimitado está indicando cronicidad, es crónico. Se está formando una cortical acá adentro. ¿Sí? Eso es importante. Son un montón de cosas que ustedes tienen que ir viendo. ¿Sí? Bien. El otro punto importante que tienen que ver es la parte del esmalte, que es el tema de caries. Esto, hasta lo que hablamos es todo de perio. Pero también lo que tienen que tratar de buscar es que en la radiografía, cuando ustedes sacan la radiografía, no se tienen que superponer la imagen. Porque lo que tiene la imagen es, como es una imagen plana, depende del ángulo en el que uno tome la radiografía o ubique la película, puede ser que se superpongan los dientes. Si los dientes están superpuestos, los espacios proximales no se ven como encimadas. Acá está ligeramente encimado, esta pieza sobre esta. Esto es porque el equipo de rayos está puesto inclinado o la película está inclinada. Entonces ahí lo estás tomando en forma oblicua cuando debería ser perpendicular. ¿Sí? En vez de tomarlo así, en vez de tomarlo perpendicular, tomás oblicuo. Si lo tomás oblicuo, la imagen sale superpuesta. ¿Sí? Si lo tomás perpendicular, la imagen es clara. ¿Sí? Bien. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Entonces podemos ver las corticales, tienen que identificar las corticales, tienen que identificar el espacio del ligamento. En el caso de furcación, acá no hay porque esta sería una furcación, detectar si está o no presente el hueso en el espacio de la furcación, los defectos óseos, los tipos que los vamos a ver, y si hay caries, fracturas, procesos periapicales. ¿Sí? Si hay una caries se va a ver como una zona más radiolúcida en esta zona, o puede ser debajo del punto de contacto, o acá en la superficie radicular. Y después lo otro que nos permite informarnos, que esto es algo muy importante, es la morfología radicular. O sea, a ver qué forma tiene esa raíz. Nosotros estudiamos en anatomía y sabemos que, no sé, un molar superior tiene 3 raíces, la raíz vestibular es más larga, la raíz mesiovestibular normalmente tiene una dilaceración hacia distal. Eso es algo estadístico que nosotros intuimos como es. Pero la realidad es que cada persona tiene una raíz distinta. No hay 2 raíces iguales. Entonces lo que tienen que hacer es, en la radiografía, nos va a dar una información que nosotros no tenemos en la clínica, que es la forma de la raíz. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo una raíz fusionada, por ejemplo, un molar inferior con 2 raíces fusionadas que 2 raíces separadas. No, es completamente distinto el pronóstico de ese diente. Porque si vos tenés una lesión de furca en una raíz cerrada,
va a generar una cavidad que va a ser muy difícil de tratar. En cambio, si las raíces están separadas, es mucho más fácil. O si la furcación se forma enseguida, o tiene un tronco más largo y se forma más abajo, es distinto, porque si se llega a poner esa furca, es mucho más difícil de tratar que si está puesta más arriba, porque es más fácil el acceso. Y el otro factor es un factor muy importante en perio, que es la proximidad radicular, que es la distancia que hay entre raíz y raíz. A veces por apiñamiento, en el sector anterior más que nada, por el apiñamiento de las piezas, las raíces quedan muy próximas unas entre otras, y eso genera un área que es de difícil acceso para la higiene y de difícil acceso para el tratamiento. Si vos tenés dos raíces que se están tocando y tenés una lesión periodontal, ¿cómo haces para limpiar entre esas raíces si no hay ningún instrumento que ingrese ahí? Eso es un factor de riesgo. Por eso lo tenemos que ver en las radiografías. Y por eso es tan importante la ortodoncia dentro de todo el plan de tratamiento. ¿Estamos bien con esto? Después esto lo vamos a volver a ver, pero quiero que ya tengan una idea de la importancia de todo esto. Bien. Cuando nosotros sacamos una radiografía, lo que estamos viendo en la placa, en realidad, es la proyección de una radiación. ¿Sí? Es una proyección, se llama. Lo mismo, el ejemplo es la sombra. Como ustedes ven acá está la sombra de esa lámpara ahí atrás. Esa sombra no es siempre igual. Si yo la lámpara la alejo de la pared, ¿cómo va a ser la sombra? ¿Más chica o más grande? ¿No es más grande? Claro, a medida que, ¿por qué? Porque va a estar más cerca de la fuente de luz, ¿sí? Entonces, cuanto más cerca esté de la fuente de luz, en este caso, más cerca esté de la fuente de radiación, más grande se va a formar la imagen atrás. Pero eso depende. ¿De qué depende? De la distancia con la pared, porque por ahí la luz, la lámpara está cerca de la luz, pero la pared también está cerca. Si la pared se acerca, también se achica la imagen. Entonces, hay una relación entre la distancia entre el objeto y la fuente de emisión de rayos, y entre la película y el objeto. ¿Sí? Cuanto más se separen, más amplia es la imagen, y cuanto más se acerque, más chica. ¿Sí? Entonces, la distancia del cabezal al objeto. Ese es un factor, que lo que va a determinar es lo que se llama la isometría, se llama eso. Hay dos factores en radiología, que es isometría e isomorfismo. Isometría quiere decir que la isometría es de la misma medida, que quiere decir que no se altera el tamaño real. ¿Sí? Siempre que vos emitas una radiación y pongas una imagen en el medio y una película atrás, va a haber una distorsión del tamaño de ese objeto. ¿Sí? Como les decía recién, cuanto más lejos la película, más grande es el objeto. Cuanto más cerca la fuente de emisión, más grande se va a formar en relación a la placa. Por eso es un juego entre las distancias. Eso es algo que es importante. En cuanto al tamaño. Después hay otro factor que tiene que ver con la forma. Lo mismo, vos tenés un objeto y una pared. Si vos lo iluminás de frente, la imagen va a ser igual. Pero si vos lo iluminás de costado, ¿qué va a pasar con esa sombra? ¿Va a mantener la forma original del objeto o el objeto se va a deformar? A deformar. Se va a deformar. Es como cuando estés parado y tenés el sol que está arriba tuyo o está más atrás. Si está más atrás forma una sombra larga, si está más arriba una sombra más chica. Esto es lo mismo, depende del ángulo de donde se proyecte, se cambia la forma del objeto. O sea, lo que vos vas a ver en la radiografía es el resultado de la distancia y de la posición de la placa con respecto al objeto y de la fuente de radiación con respecto a la placa y respecto al objeto. ¿Sí? Por eso lo ideal es que esté todo alineado para que no haya distorsión de imagen, que haya isometría e isomorfismo. ¿Sí? Esos serían los dos factores. Acá hay un poquito el ejemplo de eso. Hay varias técnicas de toma. ¿Qué pasa? Hay una técnica que se llama de la bisectriz del ángulo, que ahora vamos a ver, y una técnica que es la técnica paralela. Las técnicas paralelas, donde la fuente, la placa está paralela al objeto que vamos a estudiar, va a mantener la forma, ¿sí? En general, como se ve acá. Esta imagen sacada de frente nos va a permitir ver perfectamente bien el objeto y siempre vamos a tener la misma forma. Si la placa está sacada inclinada, vamos a ver que los objetos salen inclinados. Lo que sería un plano, acá se ve como un círculo. ¿Sí? Esto está muy lindo para un tornillo, pero para el diente es un problema, porque el diente tiene, por ejemplo, el mar superior tiene 3 raíces, y cada raíz tiene una dirección distinta. Entonces, ¿cómo haces para que sea igual? Si las raíces son todas en posiciones distintas. Es un tema, ¿no? ¿Cómo lo resolves? Es complicado. Entonces lo que se hace es
se calcula, no podés sacar una radiografía en un molar superior que todas las raíces salgan bien. Alguna va a salir torcida, porque todas están en posición distinta. Lo que podés hacer es paralelizar la placa a una de las raíces y sacar la radiografía como se ve arriba. Entonces, acá, este tamaño que parece más largo, en realidad este es el tamaño real de la raíz palatina, pero es irreal con respecto a las raíces vestibulares. Si la paralela la pones en el medio de la pieza, sale un promedio de las dos, pero tampoco, ninguna es 100% segura. Vos no podrías ir con una regla a la placa y decir, esto mide 11 milímetros, porque no lo sabes, porque la sacamos de abajo y te da 13, y la sacamos de arriba y te da 8. Es impreciso la medida. No quiere decir que no sirva, y de hecho lo usamos mucho tiempo, pero para algunas cuestiones no nos permite esa posibilidad de medir con precisión. Bien, por eso para sacar estas placas normalmente se usa un paralelizador, que es un aparatito, que es un brazo, que agarra la placa y la separa del diente. Pues si vos la apoyás sobre el paladar, te queda inclinada, ¿sí? Si vos sabés que te va a quedar inclinada, lo que se hace es, se hace una bisectriz imaginaria, como la que está acá, ¿sí? ¿Saben lo que es una bisectriz? Sí, ¿se acuerdan? Más o menos. La bisectriz es esta que está acá, se hace paralela acá, y esta que está acá, paralela acá, y la bisectriz es la mitad de las dos. ¿Sí? Sería como la mitad de los dos ángulos. Haces de cuenta que queda ahí, entonces vos lo haces paralelo a la bisectriz del ángulo. Esa es la técnica de Dick, creo que se llamaba, que se hace directamente a esa bisectriz, que es para modificar y compensar esa inclinación. ¿Sí? Lo más preciso es la paralela, igual, que es la que está abajo. Bien, la técnica de periapical que no... perdón, no les dije. Una técnica periapical, para ser periapical, se tiene que ver, ¿qué cosa? Para que sea periapical. Lo dice el nombre. ¿Cómo? El ápice. El periápice. Claro, se llama periapical, pues se tiene que ver el periápice. Si vos sacás una radiografía y no se ve el periápice, no es una radiografía periapical. ¿Sí? Esa es una regla que parece una cosa obvia, pero van a ver que les van a mandar radiografías periapicales donde no se ve el ápice. ¿Sí? Tiene que verse el ápice sí o sí, si no, no es periapical. Y después, la técnica de toma de radiografías periapicales, la que usamos nosotros en periodoncia, es la técnica de cono largo, se llama. La técnica del cono largo lo que hace es alejar un poco el cono para mantener la isometría. ¿Sí? Si vos, como la fuente de radiación no es lineal, es como si fuese un abanico, lo que hacemos es, al alejar la imagen, los rayos que quedan son los rayos centrales, que son los más paralelos. Al llegar solamente a los rayos centrales, la proyección de la imagen es mucho mejor. Imagínense que es una fuente que se abre. Si ustedes se alejan de esa fuente, esa línea se vuelve más pareja. Si te acercas, se abre. Entonces, para que no haya ese problema, se saca de más lejos. ¿Sí? Un poquito más lejos. Y paralela. Este sería el concepto de, un poco lo que les decía recién, de la fuente de emisión de rayos. Si ustedes sacan, esto sería a 8 pulgadas, a 12 pulgadas, pero si ustedes sacan, acá está un poco, esta imagen es muy clara lo que les decía recién. Acá tienen la fuente de emisión de rayos, que puede ser alejada o cerca, más próxima, y la placa. Si ustedes sacan una imagen desde más cerca, se proyecta más afuera y la imagen es más grande. O sea, magnifica la imagen, porque es como la sombra. Cuanto más cerca te acercas, más abierto es. Cuanto más lejos está la placa, más grande. Entonces, la placa, nosotros tenemos un límite hasta donde la ponemos dentro de la boca. Podemos alejarla un poquito, pero es limitado. Lo que sí podemos variar es la distancia del ánodo, de donde sale la radiación. Entonces lo que hace es, se aleja un poquito más, entonces solamente llegan los rayos que son más paralelos. ¿Sí? Y eso te da isometría, que está acá. Entonces el tamaño de esta imagen es igual o muy parecido al tamaño real. ¿Sí? Por eso la técnica que usamos es de cono largo, el cono separado. ¿Sí? No se saca el rayo de cerca, se saca de lejos, ¿sí? Con unos filtros. Pero bueno, eso sería. O sea, ustedes tienen que pedir unas radiografías, son radiografías periapicales con técnica de cono largo. En lo posible con paralelizadores, para asegurarse de que la placa está perpendicular al rayo. ¿Sí? Y el objeto entre medio. En todo caso, después juegan con esta posición, pero siempre paralela la placa a los rayos. ¿Sí? La técnica de paralelismo. Si no, tienen que usar la otra técnica que es la de la bisectriz, pero esa es más compleja y no es precisa. Nosotros usamos cono largo. Bien. ¿Cómo evaluamos la calidad de una imagen? ¿Sí? Lo que tenemos que ver es, por ejemplo, una cosa para mirar que te va a evidenciar si está bien sacada o no la placa es las cúspides en los molares.
¿sí? Lo que hay que mirar es las cúspides. Si vos tenés una cúspide a una altura y una cúspide a otra altura, quiere decir que no está sacado en el eje correcto. Las dos cúspides, la vestibular y la palatina, tienen que estar a la misma altura, ¿sí? A nivel molares. ¿Se entiende? Porque si no quiere decir que la sacaste como muy de abajo o muy de arriba. Después son las capas del esmaltes y las cámaras pulpares. Por ejemplo, si usted lo tiene que ver a la perfección, si se ve bien, la forma está correcta. Se sacan de costado, se superpone la cara proximal con la cara vestibular y ya la imagen es difusa. Espacios proximales abiertos. Si ustedes sacan una radiografía y no ven las troneras, la placa está mal sacada, ¿sí? Salvo que la saques intencionalmente, pero en perio la sacamos así. Se tiene que ver el espacio proximal porque es un sitio que nosotros queremos evaluar. Por eso tiene que estar bien sacado. El otro punto, que es, por los radiólogos que trabajan con ustedes, van a tener que aprender a sacar radiografías. Los puntos de contacto proximales, o sea, cuando tienen que ver que se toque en un solo punto. Ahí, apenas se toque. Si ustedes sacan la imagen, miren el espacio acá entre mis manos. Si yo lo roto así, el punto desaparece, ¿sí? Tiene que verse perpendicular. Eso es un punto que ustedes tienen que ver. Lo otro son las caras de los molares. Si están puestos así, ves las dos cúspides. Si están así, ves una sola. Tienen que estar puestas así, superpuestas a la misma altura. No tenés que ver ni una arriba de la otra, ni la otra abajo de la otra. Esos son los puntos más importantes. Si se cumplen esas reglas, la imagen es apta para hacer un buen análisis. Si no se ve eso, es como no tenerla. Si yo quiero ver si hay una caries proximal y la imagen está superpuesta, la placa no me sirve para nada. No tiene ningún sentido sacar una radiografía, ¿sí? Si no, ¿para qué la sacas? Esa es una técnica, que es la técnica periapical. Como las raíces son largas y nosotros centramos la imagen en la zona periapical, cuando uno quiere evaluar bien los puntos de contacto y la calidad de las restauraciones, la técnica indicada para acá, que se puede pedir como un complemento, es la técnica de bite wing. No sé si la conocen. ¿Han escuchado esta técnica? O aleta mordida se llama. Es una placa que vos se le hace como una cintita alrededor de la placa, vos la dejás del lado interno obviamente, se muerde y la placa queda en oclusión, o sea, el paciente ocluye y la placa queda expuesta ahí. No se ven los ápices, para nada, no se ven, pero sí se ve toda la parte coronaria y parte de lo radicular. Esto lo que nos da es una posición muy buena. Ven que las caras de los molares se ven bien. Las dos cúspides están a la misma altura. Uno ves una cúspide y la otra, ¿sí? Entonces, acá lo que te permite ver es la anatomía perfectamente bien. Se ve bien el esmalte, se ven las corticales, se ve muy bien. No se ve el periápice, o sea, no podemos pedir solamente esta, pero se puede pedir como un complemento. Entonces, se puede pedir la seriada, que es la radiografía que vimos nosotros, que son radiografías de toda la arcada. Si luego pedís una seriada completa, viene con bite wing, que son las 14 radiografías más las bite wing de cada lado, ¿sí? Que son 2 de cada lado, o a veces son 4. Depende de la cantidad de piezas. Es un estudio muy, muy lindo para ver lo que es caries proximal, que es lo único que a veces nos cuesta mucho a nosotros ver en la clínica. Vos en la clínica ves bien una caries oclusal, ves bien una caries vestibular, una palatina, pero no ves las caries proximales. Entonces acá, si uno mira el punto de contacto, puede encontrar, por ejemplo, ahí les las marqué, pero ¿dónde hay una caries? En esta placa. ¿En qué pieza? Hay una caries proximal ahí, se ve perfecta. Profe, perdón, ¿podría repetir? Es que se me corta todo. No sé ¿Qué cosa? si... ¿La técnica de bite wing? No, lo que dijo recién, lo escuché todo trabado. Esta técnica, que es la bite wing, nos permite ver bien los espacios proximales, o sea, vemos bien el punto de contacto. Entonces, si hay una carie de contacto, ahí cerca del punto, por proximal, una clase 2, la vamos a ver muy bien. En esta radiografía que estoy marcando acá, hay una caries proximal. ¿Ustedes la ven ahí? Entre los molares, ¿no es? No, en el premolar, entre ¿En qué premolar? el segundo. Acá, ¿verdad? exacto. Ese Sí. puntito negro está ahí. ¿Sí? Ese puntito negro, inocente, que está ahí, en una radiografía común, por ahí no se ve. Y es asintomático para el paciente. No va a percibir nada. ¿Cuándo va a sentir este paciente esto? ¿Cuándo se va a enterar que tiene una caries ahí? Ojalá que cuando le digan ustedes que tiene una caries, pero si ustedes no le dicen, ¿cómo se va a enterar? ¿Puede ser que cuando le entre comida? Puede pasar, muchas veces se rompe el punto de contacto y se empaqueta comida. Está bien, es una situación clínica que puede pasar, pero si no, ¿qué cuándo? Ante el frío. El dolor. Sí, frío. Con una caries tan chiquita no, pero puede pasar, sí. Se va a enterar cuando se acerque mucho la pulpa, ¿sí? Y probablemente cuando le duela porque está cerca de la pulpa, probablemente vaya conducto esa pieza, ¿sí?
Entonces, esa caries se puede detectar en esta fase, que es lo que yo quiero que hagan ustedes y aprendan a ver bien las radiografías. Tómense un minuto para mirar todas las radiografías, porque el paciente no va a venir a consultarle por esto, va a venir por otra cosa, pero ustedes tienen que detectar esa caries. No se les puede escapar, es responsabilidad de ustedes que no se forme esa caries. Si ustedes detectan las caries cuando están en esa etapa y ustedes ven al paciente cada 6 meses, o un año como mucho, ninguna caries va a pasar de este tamaño. Entonces nunca va a tener un conducto el paciente. No va a llevar jamás a un conducto. Sí puede tener un conducto, pues se filtró esta restauración y se comió este cono pulpar. Pero no pueden tener una caries y no pueden tener un conducto por esto, porque esto lo tienen que haber visto ustedes. Y cuando esto es una cosa grande, y miren las radiografías anteriores, van a ver que no se dieron cuenta que había una caries ahí, cuando en realidad se ve. ¿Sí? Eso es lo que yo quiero que aprendan a mirar y tengan el ojo afinado a ver ese tipo de cosas. Porque eso no lo ves si no lo buscas. El paciente no te va a consultar por eso. Por eso es nuestra responsabilidad detectar todos los factores de riesgo. Eso es un factor de riesgo de conducto seguro. Eso va a conducto, después se hace una restauración, no se controla, esa restauración se pierde, se hace una restauración más grande, se pierde, se hace una corona, se filtra y termina un implante. Y todo eso empezó con un punto. Por eso la idea es detectarlo ahí. ¿Sí? Eso sería lo éticamente correcto. Bien, muy bien. Entonces, como limitaciones de las radiografías, hasta ahora vimos todo lo que se puede hacer. Ahora vamos a ver qué es lo que no podemos ver bien de las radiografías periapicales. O las panorámicas ni hablar. La primera limitación que tenemos con una radiografía es que no vemos tejido blando, o sea, no sabemos nada de lo que pasa en el tejido blando. No brinda información de caras libres. O sea, yo no sé, en una radiografía no tengo cómo saber si hay una caries una clase 5, porque no me va a dar ninguna imagen radiográfica, porque está todo superpuesto al esmalte, entonces no lo veo. No detecta cambios incipientes del tejido óseo, porque no es muy sensible a nivel de cambios menores. Tiende a mostrar menos pérdida ósea que en la realidad. Y ahora vamos a ver una imagen que les va a impresionar de cómo a veces uno lo ve algo que cree que no hay nada y está, y no se ve en la radiografía, porque te engaña la imagen. Y la otra es que no revela la morfología ni la extensión de los defectos. ¿Por qué no revela morfología? Porque en realidad vos estás viendo una imagen superpuesta, entonces no sabés qué arquitectura tiene ese defecto. Vos ves un defecto, pero no sabés si tiene 3 paredes, 2 paredes, si se va más hacia vestibular, más hacia palatino. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, si ustedes ven esta radiografía, esto es una tomografía de esta radiografía, ¿sí? Que es la que vimos hoy. Si ustedes tienen, por ejemplo, un proceso apical acá, y esa infección sale por acá, y acá se pierde la cortical y hay una fístula, y acá hay una pérdida completa de esta parte, en la radiografía no se va a ver, porque todo el espesor del diente va a opacar una zona de pérdida. Acuérdense que cuando vos perdés, en la radiografía no se ve, vos lo que ves es el espacio. ¿Sí? Si vos delante de ese espacio tenés un objeto que es más radiopaco que lo que está por detrás, lo que está por detrás no lo ves. ¿Se entiende? Porque esta es una imagen en 2 dimensiones, esta es una imagen en 3 dimensiones. Pues yo estoy viendo esta imagen como de costado. Tengo el volumen completo. Si yo esta imagen, cuando saco la radiografía sale de acá y la placa está acá. Entonces, esto que está acá atrás no se ve. O miren este conducto, por ejemplo. Miren esta forma de conducto. Díganme si ustedes ven esa forma acá. Imposible. ¿Cómo sabes que este conducto tiene 2 conductos acá que se unifican en uno y terminan acá? En una imagen periapical. Los endodoncistas saben y hacen la apertura y aprenden a ver la anatomía, pero tienen que abrir y mirar adentro. Nosotros con una tomografía podemos ver exactamente dónde inicia el conducto, el tamaño que tiene, la extensión y su recorrido. Si yo veo esta tomografía y tengo que hacer la apertura de esta pieza, yo hago la apertura de una determinada manera y yo sé dónde voy a ir a buscar el conducto, pues ya sé dónde está. En cambio acá no tengo ni la menor idea de dónde está el conducto. Tengo que abrir y mirar, y ahí decido. Acá, obviamente tengo que abrir y mirar, pero ya sé dónde está el conducto. ¿Sí? Es mucho más fácil. Y este tipo de lesiones no las veo. Bien. Esta es una prueba, está bueno, es un estudio que lo que hicieron de sensibilidad. Si ustedes ven estas imágenes, todas estas imágenes, esto es un hueso de creo que es una costilla, que está cortada, que tiene corticales, y le hicieron distintas lesiones dentro de la medular. Esta imagen es esto, esta es esta, y esta es esta. Si yo no ven esto, ustedes de ninguna manera ven esta lesión. Miren el tamaño de infección que puede haber dentro de la medular ósea, que radiográficamente no lo van a ver. ¿Por qué no lo ven acá? ¿Por qué este agujero no se ve acá?
en una radiografía común. ¿Por qué no lo ven? Es un espacio vacío. Te escucho re bajito. Es un espacio vacío. Sí. Claro, pero ¿por qué este sí se ve? Si este Porque está agujero es más superpuesto chiquito. con lo que está atrás. Claro, ¿qué pasa acá? Nosotros tenemos esta cortical acá. Piensen en la densidad y la opacidad que tiene este tejido con respecto a este tejido. Esto es muy poco radiopaco. Esto es extremadamente radiopaco. Es tan radiopaco que aunque se pierda este tejido, no hay cambio radiográfico. Apenas se ve una zona un poquito más oscurita, pero nadie va a mirar esto y va a decir, acá hay una infección. No lo vas a ver. ¿Cuándo ves una infección? Cuando hay una cortical o cuando hay una cortical perforada. Si vos haces un agujerito en la cortical, eso sí se ve acá. ¿Sí? O este agujero se ve acá. ¿Por qué? Porque la zona más radiopaca está perforada y se nota perfectamente bien los límites de la lesión. Cuando los límites son irregulares y no tienen corticales, no se ven en las radiografías este tipo de radiografías. En las tomografías sí se ve. En la tomografía este proceso lo ves perfectamente bien. En la radiografía común, no. ¿Sí? Por eso muchas veces cuando el paciente viene con una infección aguda y uno saca una radiografía y no se ve nada, y la verdad que no ves nada. Y el paciente le duele y no tenés nada. Y le dan anestesia y no prende porque tiene una infección terrible, pero vos ves la radiografía y no se ve ninguna infección. No es que no se ve en la radiografía, la infección está. Vos podés tener la mitad del maxilar con un proceso infeccioso y radiográficamente no se va a ver nada, mientras está en la fase aguda. Ahora, si esa infección es crónica y se mantiene mucho tiempo, acá se va a formar una cortical y eso sí lo vas a ver acá, como un circulito. ¿Sí? Cuando se cronifica lo ves. Mientras es agudo, no. Salvo que esa lesión salga por la cortical y genere un agujero. Si genera un agujero en una de las tablas, ahí sí lo vas a ver. Lo vas a ver como un circulito, que te va a llamar la atención. Siempre y cuando no haya nada interpuesto acá. Porque si acá hay una raíz, tampoco lo ves. ¿Se entiende? Son todos factores que uno tiene que ir viendo de las radiografías y tienen que agudizar la vista para ver las lesiones. Que no se ve en la radiografía no quiere decir que no esté. Tienen que entender cuál es la limitación de la radiografía. Por eso es importante. ¿Sí? Bien, vamos a ver las furcas, ya falta poquito. Vamos a ver las furcas, ¿sí? La furca grado 1, ¿cómo se ve radiográficamente una furca grado 1? ¿La van a ver o no la van a ver en una radiografía? ¿Cómo era la 1? ¿Se acuerdan? ¿Entraba la sonda cuánto? Pueden mirar. Hasta el piso pulpar, ¿no era? Al piso de O sea, la cavidad pulpar. no, pulpar no, radicular. Radicular, perdón. Sí. Necesitamos una pulpa, estamos complicados. Sí, sí, sí. Es en la furca, sería como el techo de la furca, es como que inicia, pero se insinúa nada más. ¿Sí? Entra menos de un tercio dentro de la furca. O sea que el resto de la furca tiene hueso normal. ¿Lo van a ver radiográficamente si todo el resto de la furca está ocupada? ¿Ustedes acá ven una lesión de furca? No, No. no la van a ver. Puede ser que se vea una pequeña línea chiquitita, una zona un poquito más oscura, pero no se va a ver con nitidez una furca grado 1. ¿Sí? Lo más probable es que no la vean. Aparte la furca tiene como una forma que sube y baja. Muchas veces en la parte inicial está perdida, pero eso es todo dentina, así que no la van a ver. Pero lo más probable es que no la vean. ¿Sí? Es muy difícil que sea una furca grado 1 en una radiografía. Tiene que ser muy sensible y la placa estar tomada muy bien como para que se vea. Normalmente no se ve. Incluso la 2 muchas veces no se ve. Esa es una furca grado 2. Ahí que ven. ¿Ven algo en la furca acá? Sí, se ve como un espacio. En una zona negra. ¿Qué tienen Sí. que hacer? Seguir el ligamento. Agarran el ligamento, lo siguen, suben, y acá van a ver algo raro. Como que no se ve claro, se ve más oscuro ahí. Eso ya es un indicador de que puede haber. Igual, cuando ustedes en la inspección clínica lo van a detectar. Pero radiográficamente ya pueden tener esa información antes incluso de meter la sonda. ¿Sí? Acá incluso hay un pequeño defecto óseo. ¿Dónde está el esmalte acá? Ahí. ¿Sí? ¿A qué distancia está el esmalte de la cresta ósea acá? ¿Está a 1 milímetro o está más de 1 milímetro? Más. Está bastante más, ¿sí? ¿Y la cresta cómo está? Acá. Inclinada, ¿sí? Inclinada hacia la raíz. Esto es un defecto óseo. Probablemente si uno coloca una sonda acá, te dé una pérdida de inserción de unos 3 milímetros y una bolsa de 4 o 5, ¿sí? Acá, probablemente, estoy inventando, no lo sé. Pero ahí se ve el defecto, acá se ve, ¿sí? Lo mismo acá. Acá está el esmalte y acá está el defecto, ¿sí? Acá está el esmalte y acá está el defecto. Se ve medio rara la radiografía porque está sacada de un modelo, pero sería esto, acá está aumentado. Miren la cortical acá.
¿Cómo la ven? ¿Marcada o difusa? Difusa. Difusa, muy bien. Eso lo que está diciendo es que hay un proceso de reabsorción ahí, no hay una cortical marcada. Otro factor que tenemos que tener en cuenta. No siempre que sea difusa quiere decir que haya infección, pero siempre que esté formada estás diciendo que está bien. ¿Sí? Cuando la cortical está bien, está bien. Si no la ven, pueden dudar porque por ahí está mal sacada la placa. Pero si ustedes ven ya medio difuso ahí, ya pueden sospechar de una lesión. Incluso fíjense que acá también hay algo de pérdida en este diente, y acá se ve, miren el ligamento acá, ¿lo ven bien? Yo no lo veo bien. Acá se ve el ligamento y acá es como que se empieza a perder, ¿sí? O sea, acá también hay un defecto, que es esta imagen de acá, ¿sí? ¿Se entiende? Esto está bueno porque ustedes ven la realidad con la radiografía, lo que se interpreta. En cambio, donde hay inserción bien, como está acá, ven que acá está el hueso denso, bien marcada la cortical acá arriba, ligamento bien. Acá lo ven y está bien, ¿sí? Miren una Furca 3, cómo se ve. Esta imagen es la radiografía de este preparado. Es bastante obvio, ¿no? Miren el ligamento. ¿Dónde está el límite velocementario acá? Acá. ¿Y dónde está la cresta ósea? Acá. Está complicado. Sigan el ligamento. Sigan el ligamento ahí y llegan acá. Acá el ligamento desaparece y aparece toda esta lesión que es negra. O sea, que sea una imagen negra quiere decir que es absolutamente radiolúcido. O sea, pasa totalmente los rayos de lado a lado. No hay nada que lo detenga. Entonces, acá lo que está diciendo es que directamente no hay más hueso entre las raíces. ¿Sí? Y acá se ve esta especie de arquitectura, que si la miran acá, es esta pérdida de acá. ¿Sí? Si ustedes miran bien las radiografías, hay mucha información que tienen que aprender a mirar. Es cuestión de ver y ir practicando y entendiéndola. ¿Sí? Con la sonda y cuando van midiendo y van viendo las radiografías, van viendo cosas que incluso a veces ni nos imaginamos que se pueden llegar a ver. Pero, por ejemplo, este defecto que vos ves acá, cuando ves acá, acá se ve una línea distinta. ¿Ven que hay distintas densidades? Está la cortical acá, con el espacio del ligamento, acá desaparece el ligamento, acá hay una línea, y acá hay otra línea. Lo que yo no sé es si esto está por vestibular o está por lingual. Acá lo sé porque tengo la imagen. Pero en una radiografía esto puede estar hacia lingual o hacia vestibular. ¿Entienden? Entonces, si ustedes tienen que hacer una cirugía para recuperar el hueso en esa zona, recuperar la inserción, tienen que saber si es vestibular o si es lingual. ¿Cómo pueden hacer para saber si está por vestibular o por lingual? Esa Furca. Por cómo se va a ver en la radiografía. No, la radiografía justamente es lo que no me dice de qué lado está. Me dice que hay una lesión, pero no sé si es vestibular o si es lingual. Con una tomografía. Eso sería bárbaro, pero sí, desde la clínica. De acuerdo a las raíces. ¿Cómo están las raíces? De acuerdo al sondaje y al nivel de inserción. Sí, si ustedes agarran el sondaje y miden el nivel de inserción y ven que, por ejemplo, del límite de los cementarios, ¿se acuerdan del nivel de inserción? Límite de los cementarios hasta que penetra la sonda, me da 9 y por lingual me da 3, ¿de qué lado está el defecto? Es fácil, ¿sí? Con el sondaje es muy fácil saber qué lado es cuál en la radiografía. Con la radiografía sola no lo sé y con la clínica sola tampoco. Necesito las dos cosas para hacer el diagnóstico. Si tenemos una tomografía, genial, se ve perfecto, ¿sí? Como el caso que les mostré la otra vez, que hicimos la regeneración. ¿Sí? Y la grado 4 no es un diagnóstico radiográfico, es un diagnóstico clínico. Quiere decir que además de esta lesión, se ve clínicamente de lado a lado. Bien, esto sería un defecto óseo. ¿Sí? Colocan la sonda, tenemos una pérdida de 6 milímetros, de una profundidad de sondaje de 6 milímetros, y una pérdida de inserción, calculando que el esmalte está ahí, más o menos de 4 milímetros. Que si ustedes ven la radiografía, esta radiografía no está perfectamente sacada, ven que se ven las dos caras, las dos cúspides, ¿sí? Se ve la cúspide palatina o lingual, no sé cuál es, y la cúspide vestibular. O sea que la radiografía no está perfectamente sacada. Sí se ve bien el espacio proximal, se ven bien las corticales, y acá se ve como, ¿qué ven acá? ¿Qué es esto? Esta línea blanca. Este es el ligamento con la cortical. ¿Hay algo raro acá o esto es normal? Está como inclinado, bajo, no sé. Sí, acuérdense del límite velocementario a la cresta ósea. Si yo mido el premolar, por ejemplo, ¿no? Acá tengo el límite velocementario. O sea, acá termina el esmalte. ¿A qué distancia tengo el hueso? Bien, está cerca, está a la distancia correcta. ¿Sí? ¿Hay cortical acá? Sí, hay cortical. ¿Pero qué pasa con esta cortical? Se va hacia apical. Se inclina. Miren la distancia del límite velocementario a la primera zona que ven inserción al diente, que es acá.
es mucho mayor. Eso se Hay corrobora con una, la clínica. ¿Sí? claro, no es una retracción entonces. No es una recesión, es una pérdida de inserción. Eso. Retracción dije, por eso. No, No retracción, no, retracción no usamos nosotros, es o recesión Ok, o pérdida de inserción. Retracción es un término que usan los pacientes. Retracción sería que se retrae la encía, digamos. claro. Pero clínicamente fíjate que acá no hay pérdida, no hay retracción o recesión, que sería en ese sentido. Como que este tejido migra hacia apical. Acá lo que ves es Igual, una pérdida de inserción, sí. profe, en la imagen de la izquierda, ¿no tiene como otro color? Justo en la parte que la imagen de la derecha, bueno, no sé, yo la veo Acá, más clarita. esta Claro, parte. sí, mucho más No, clarita la eso veo. es una isquemia producto de la sonda. Cuando vos Ah, colocas ok. la sonda genera presión sobre el tejido blando y genera una isquemia. Ok, ok, ok. Generalmente a veces no se ve porque está tan inflamado que se ve todo rojo, pero este tejido no está muy inflamado. Entonces, ante la colocación de la sonda, te hace esta isquemia. ¿Sí? Pero esta Ok. sonda entra, pensá que acá son 9, 8, 7, 6. Entra 6 milímetros acá, debajo de la encía. ¿Sí? Pero no hay recesión gingival, porque el margen está en su lugar. Está Pero bien. sí hay una pérdida ósea, que se detecta radiográficamente y al sondaje. Si yo no sacara la radiografía y no colocara la sonda, ¿cómo sé que tengo esta lesión acá? No Eh, puedo. no podés, claro. No. Porque el paciente no tiene ningún síntoma. No tiene inflamación y no la veo la lesión. Sin embargo, la lesión está avanzando y cada vez va a perder más, pero no la detecto. Entonces es importante el diagnóstico clínico y el diagnóstico radiográfico. Tengo dos elementos que me van a decir que hay una lesión ahí. Después los usaré los dos para saber la arquitectura y la forma. Pero acuérdense a mirar eso siempre. Límite veno-cementario, cresta ósea, cortical, si está esclerosada o no, espacio del ligamento periodontal, punto de contacto y si hay caries. ¿Sí? Si ustedes miran eso, yo ya soy feliz. Ya me encantaría con eso, ya está. Bien. Después vamos a ver que tenemos dos tipos de defectos óseos, que son los, ya esto lo vimos la otra vez, defectos de tipo horizontal, que esos generalmente se dan cuando el hueso es más delgado, y defectos tipo vertical. ¿Sí? Esta pieza, ¿tiene alguna patología? Esta, ahora que ya saben diagnosticar radiográficamente, esta. ¿Qué les hacía mirar yo a ustedes? ¿Qué tienen que mirar en una radiografía? El límite melosegmentario, Límite velocimentario en relación el ligamento, a la cresta, sí, estaría el ligamento. ¿Cómo está acá? ¿Está bien o está mal? está mal. Más o menos. No, es un poquito, a lo sumo tiene un poquito de pérdida. La distancia está bastante bien respecto a esta pieza, no a esta. Respecto a esta pieza, en principio la distancia está bien. ¿Qué otro parámetro tenemos que ver? ¿Qué era esto? El espacio ese del Claro, ligamento. el espacio del ligamento periodontal, que abajo está Bien, como engrosado. en este diente. Y acá también un poquito, sí. Claro, ahí A decía veces yo. está un poquito ensanchado. Habría que ver si hay algún problema pulpar acá. En principio no, porque hay otro factor que tiene que ver con lo ancha que es la raíz. A veces depende del ángulo, se ve un poquitito más ensanchado. Pero está muy bien, está un poquito ensanchado acá. Este también está ensanchado acá un poquito. ¿Sí? Hay que chequear que no sea un problema pulpar. Entonces, ¿la cortical está bien? ¿Está esclerosada o está bien? La densidad parece normal acá. Entonces, del punto de contacto del límite cementario a la cresta, la distancia es correcta. El espacio del ligamento periodontal es correcto. ¿El esmalte tiene caries? No, Mm, No. ¿El punto de contacto cómo está acá? separado, va. ¿Y eso es No bueno o es es. malo? malo. Es malo. Porque ¿qué pasa cuando se separa el punto de contacto? Porque Empaqueta puede, comida. claro, Exacto. ¿Puede tener que ver esta lesión con ese punto de contacto? ¿Qué sí, piensan? tranquilamente. Tiene que ver. No es el causal, pero es un factor que agrava bastante las lesiones periodontales. Siempre que vean falta de punto de contacto, en general esta lesión se hace mucho más grave. Porque además de todo el daño que hay periodontal, se empaqueta comida. Es un factor de riesgo periodontal. La falta de punto de contacto. Es muy importante eso. ¿Sí? Sobre todo cuando es estrecho. Cuando es muy, muy grande no pasa nada, pero cuando es un espacio estrecho es un problema grave. Porque cuando tritura la comida presiona acá y eso acelera el proceso este. Profe, y una ¿Sí? pregunta. Sí. En el diente de la izquierda, Sí. por debajo de la cámara pulpar, Sí. está negro. No sé si eso es. Es normal. Acá Ah. decís, No, abajo, abajo, abajo. Ahí, acá, no, esto es exactamente. una furca. Eh,
no sabía Esto es si... esto. Claro. Muy bien que veas eso. Eso es lo que quiero que vean. Si ustedes siguen, por ejemplo, acá, arriba vamos a ir a esta pieza. Límite de velocimentario a la cresta ósea. ¿Dónde está la cresta ósea acá? Acá. O sea, todo esto es pérdida de inserción. Si ustedes meten una sonda acá, ¿hasta dónde va a llegar la sonda acá? Probablemente va a llegar hasta acá. O sea, que va a tener una pérdida de por lo menos de 6 milímetros de inserción. ¿Sí? Si seguimos el ligamento, se ve bien. Acá se ve un poquito ensanchado, habría que evaluar si es normal o hay algún otro proceso. Viene bien acá, y acá, ¿qué pasa con el ligamento? Me caigo en un No hay, vacío ahí. claro. Esta es la lesión que vos ves acá. ¿Cómo está la cortical acá? ¿Está marcada o está borrada? Está borrada. Está borrada. ¿Y quién me está diciendo que esté borrada la cortical? Que hay algún Hay proceso. reabsorción. Hay reabsorción en principio, ¿sí? No es seguro, pero probablemente haya reabsorción. ¿Y en esta raíz cómo está? Impecable. Y eso es algo muy común que van a ver en la periodoncia. La enfermedad periodontal es sitio específica. Van a ver que tienen un diente que tiene una raíz perfecta con toda su inserción normal y la raíz de al lado está al horno. Es algo que puede pasar, que es muy común. Entonces tienen que aprender a diagnosticar y a no confiar en nada. Vos tenés que hacer las medidas de todos los dientes, porque nunca sabés con qué te puedes encontrar. Fíjense esta lesión. Empieza perfectamente normal esta raíz, y esta raíz es una pérdida terrible, más del 50% de la pérdida. ¿Puede tener que ver el punto de contacto? Sí, por ahí uno de los factores que hizo que esto sea tan grave sea la falta de punto de contacto. Una vez que se generó la lesión, después ya a veces sigue sola, pero ese punto puede haber tenido que ver con que esta lesión en el mismo paciente, con el mismo riesgo genético, porque en realidad a veces se higieniza igual, es el mismo paciente, tiene la misma dieta, tiene los mismos factores, los mismos genes, pero en un diente, de un lado tiene una lesión severa, 6 milímetros, y 4 milímetros está perfectamente sano, y es el mismo diente. ¿Por qué pasa eso? ¿Cuál es el factor que actúa acá que no actúa acá? Ni siquiera acá actúa. Es una pregunta complicada de responder de Aperio, pero tiene que ver con el tercer factor. ¿Se acuerdan que hay 3 factores de la enfermedad periodontal? Las bacterias, el huésped. Del tiempo. No, ¿cuál es el tercer círculo? Acá, esto es por el tercer círculo. Lo pueden buscar. ¿Qué pasaba dentro de las bolsas con respecto a las condiciones ahí adentro? Cuando se forma El una bolsa medio periodontal. sería el tercero. Es el medio ambiente. Hay un factor microambiental acá que es distinto que acá, y que es distinto que acá, y que es distinto que acá. Eso tiene que ver con la especificidad. Ese es un paciente que probablemente tenga algo de predisposición, pero tenga una higiene correcta, no hay ningún factor adicional, pero acá hay una falta de punto de contacto, se generó una lesión, y esa lesión se autoperpetuó, pues se contaminó la raíz, el paciente no se puede higienizar bien. Estoy imaginando, no es un paciente mío, no sé, pero es una situación posible. Pero acá sucedió algo que no sucedió acá. Y eso tiene que ver con algo local, no tiene que ver con algo sistémico del paciente. ¿Sí? Es un factor que ustedes lo tienen que detectar. Y eso es lo que se hace en la terapia básica, pero principalmente en el diagnóstico. Si ustedes hacen todo lo que ustedes quieren, un raspaje, todo lo que quieran, pero no corrigen el punto de contacto, probablemente esto vuelva a suceder. Porque no están encontrando el origen de la lesión, que a veces no es fácil encontrarlo, ¿no? Y pregunta, la pérdida, porque esa pieza dentaria está como medio al horno, No se puede recuperar esa pieza. Sí. Ah, bueno, está bien. No. No la saques. Pero en caso de que sea muchísimo más grave, ¿no? Estoy hablando ya de una destrucción total del hueso y de todo. Sí. ¿Eso podría afectar a la pieza de la derecha? ¿A esta pieza? Claro, ¿podría pasarle más o menos lo mismo? ¿O por qué le No, pasó a esa y a la otra no? se tendrían que dar los factores acá que acá se dieron y acá no. ¿Por qué se dieron acá? No sé, hay que ver. Capaz que esta raíz también tiene como una curvatura interna y ahí se retiene placa y en esta no. No sé. Hay que tratar de detectar qué factores son. Hay muchos factores. La forma de la raíz tiene mucho que ver con el pronóstico de la enfermedad periodontal. La anatomía radicular es muy importante. A veces pasa que en las raíces, por ejemplo, en la furca, es muy común que se haga una proyección del esmalte, como que el esmalte se proyecta hacia la furca. Eso es un factor que hace que tenga una tendencia a que se forme una bolsa ahí, que por ahí en el otro lado no está. O por ejemplo, la raíz tiene como una concavidad acá en el medio, entre vestibular y lingual. Esa concavidad hace que, por ejemplo, el paciente parece pasa el hilo, pero ahí no se limpia. Y en la otra pieza sí tiene una convexidad.
Entonces, donde es convexo no se ensucia y donde es cóncavo sí. Y ya solamente con eso va a cambiar el pronóstico de ese diente. Claro. Entonces, son factores que uno los tiene que como tratando de detectar y en lo posible modificar, ¿sí? Yo lo primero que haría con este paciente es hacer una terapia básica bien, sacaría todo, trataría de recuperar esta altura, de recuperar todo lo que se pueda y cerraría el punto de contacto. Pero miren lo importante que es un punto, esto que parece una cosa inocente que uno por ahí ni la ve, pero puede generar ese tipo de lesión. Bien. Estos son los tipos de defectos que leímos la otra vez. Los defectos óseos en perio se clasifican en paredes. O sea, depende de la cantidad de paredes que tengas. Imagínense que ustedes están ahí adentro y piensen cuántas paredes óseas tienen. Si estuviesen en un cuarto con paredes, ¿cuántas paredes hay en ese cuarto? Acá, sin contar el diente, ¿no? Tenemos una pared ósea y una pared ósea. Esto es un defecto de 3 paredes, se llama así. Esa es la forma medio universal que se usa. Un defecto de 2 paredes quiere decir que tienen uno por vestibular y uno por lingual. O a veces pasa que tienen acá y esta no está, ¿sí? Más parecido a esta. Como si te tuviese hueso acá, sería una 2. Y una 1 es que solamente tiene una de las tablas. O esta que es un cráter o una circunferencial. Cada una tiene su tratamiento distinto y su pronóstico distinto, pero eso no es motivo de verlo ahora. Bien. Ahora, si yo les digo que hagan una radiografía, no van a ver mucha diferencia entre esta lesión y esta lesión. Puede ser que radiográficamente se vean iguales, ¿sí? Es muy fácil de confundirse, sobre todo estas dos. Pero bueno, ahora vamos a ver bien. Acá está la imagen, por ejemplo. Este defecto óseo, ¿cuántas paredes tiene? En base a la radiografía. ¿1, 2 o 3? Una. Y nosotros vemos una sola. Yo si me preguntás con la radiografía te digo una. ¿Por qué? Porque la única pared que veo es esta. No veo que haya hueso acá. Ahora, cuando miro acá, es de una pared en una parte, pero después abajo sí tiene pared y tiene pared. Lo mismo que acá. Acá es una de 3. Esta es una de 3. En la parte más profunda, pero en la parte más superior es de 2. Y más arriba es de 1. Entonces, tiene que ir evaluando eso. Es un defecto combinado, ¿sí? Bien. Ahora vamos a hacer un poquito de la tomografía. Y ya me pasé un poco en el tiempo. Y vamos a ver una diferencia. La tomografía es computada, o sea que es digital, ¿sí? No hay tomografía analógica. Por lo menos no conozco, no sé si inicialmente creo que había una idea, pero las tomografías que ustedes van a ver son digitales. O sea, ¿qué hace la tomografía? La tomografía revolucionó la medicina y mucho de la odontología. Yo les hablaba que había imágenes analógicas e imágenes digitales. Como pasa en una radiografía, como pasa en una foto, una fotografía que sacan ustedes con el celular, esa imagen es digital. Probablemente ustedes, por la edad que tienen, no hayan visto nunca una cámara con film, no sé si vieron alguna vez, o un rollo de película, ¿sí? Los rollos de película, esos de acetato que se enrollaban y se ponía la película y se giraba y se ponía otra película. Eso es analógico, no tiene nada digital. El primer cambio que hubo fue hacia lo que es digital, que lo que hace es, el captor de la imagen es electrónico, entonces percibe eso y lo transforma en información electrónica que es en ceros y en unos, y eso se interpreta por un procesador y emite una imagen en un monitor que se llaman píxeles, ¿sí? Esto todo lo conocemos porque la resolución de las pantallas se mide en píxeles. Te compra un televisor, no sé, un televisor 4K tiene más píxeles que un HD. Lo que quiere decir es que tiene mayor cantidad de cuadraditos por área, ¿sí? Cuanta más cantidad de puntitos tiene, más chiquititos, más nítida es la imagen, ¿sí? Eso es un píxel, que es en escala de grises inicialmente y después se le sumó los colores. Pero inicialmente en la radiografía es en escala de grises. Es blanco, negro y grises. Cuanta mayor cantidad de píxeles, más precisa es la imagen y más nítida es al ojo humano. ¿Sí? Esto sería una imagen bidimensional, como es un captor digital y una imagen. Ahora, la tomografía lo que hace es hacer una imagen que llaman voxels. Los voxels son los mismos píxeles, pero tridimensionales. Entonces vos podés agarrar, son como cuadraditos apilados de distintos colores, uno blanco, uno gris, uno negro y otra escala, y lo que va haciendo, vos podés elegir en qué dirección armás esta imagen. Por ejemplo, esta imagen, si vos la ves de acá, si la ves de este lado, tiene una imagen, si la ves de esta, tiene otra, y vos podés elegir toda esta escalera, o podés elegir esta escalera, o esta, o esta. Entonces te permite hacer, si bien son todos cuadrados, te permite hacer cortes en distintos ángulos, ¿sí? ¿Se entiende? Esa es la diferencia entre píxel y voxel.
El píxel es para imágenes comunes, de 2 dimensiones, JPG, cualquier formato de imagen. Y el voxel es un formato tridimensional. ¿Cómo se obtiene esta imagen? Porque esto es lo interesante. La tomografía convencional, que es la tomografía médica, lo que hace es así. Es bastante complicado, no se lo voy a explicar, porque ni yo lo entiendo perfectamente bien, pero básicamente lo que hace es un captor curvo, digital, y un emisor que está opuesto, que es lo que ven acá arriba. Acá está la emisión de rayos y acá está el captor. Y acá se mete el paciente en el medio. Lo que hace la imagen es, emite una radiación de distintos puntos, y lo que hace es, se va moviendo, da toda una vuelta, 360 grados, y el captor, a medida que va pasando el tiempo, va analizando la información de la imagen, y va reconstruyendo por logaritmos que no tengo ni la menor idea de cómo funcionan, pero va a ser una imagen, eso se traduce en imagen, y esa imagen es completamente real, no hay distorsión de imagen. Acá no hay superposición de nada, porque cada corte, el captor analiza, procesa con su procesador muy potente, que lo que hace es procesa eso y a medida que va girando, va capturando toda la imagen y ahí te hace como si fuese una feta, como si fuese un plano de 2 milímetros normalmente. Se corre y da otra vuelta. Y se corre y da otra vuelta. Y así va haciendo como cortes, en sentido sagital. Por eso el paciente es una camilla que se va moviendo y el paciente va ingresando y va haciendo distintos cortes. Tac, 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 tac. Y te queda en un montón de cortes todo el objeto que estás estudiando o la persona en este caso. Eso después se reconstruye y tenés toda la información en voxels. Entonces puedes hacer los cortes como vos quieras. ¿Se entiende esto? Esta es la clásica, que es la médica. Esto tiene mucha radiación. ¿Por qué? Porque vos pensás que te metés en un tubo. ¿Alguien se hizo una tomografía alguna vez? No. Bueno, estás como un buen rato ahí adentro. Que te irradian. Sí, es mucha radiación. ¿Sí? Porque se hace toda una vuelta, se corre, otra vuelta, se corre, otra vuelta. ¿Sí? Es muy preciso porque se ven estructuras que no se verían de otra forma, pero tiene un costo de radiación alto. ¿Sí? Esto es la definición, digamos. Una técnica digital y matemática. Es matemática porque el logaritmo es un logaritmo matemático que origina cortes no contaminados por anatomía subyacente. Esto es lo que cambió todo. Porque vos cuando sacabas una radiografía, incluso en la panorámica, siempre que irradias, lo que está debajo está tapado por lo que está arriba, o al revés. Entonces siempre está contaminado con la superficie. Esto lo que hace es, al tener distintos ángulos, va como sorteando las superficies. Y ese cálculo matemático de la radiación es el que te arma de vuelta la imagen. Entonces nunca se superponen las imágenes. Entonces te permite diferenciar y cuantificar lo que es tejidos duros y blandos. Porque captura la radiación baja y la radiación alta. Va capturando todo. Entonces tenés todo el espectro completo, porque es digital. Es precisa, detallada y es específica. De hecho se puede medir. Los cortes que se hacen en una tomografía, así a nivel general, esto se los digo para que lo sepan porque son la forma en la que se maneja, es un corte en sentido axial. Axial quiere decir, esto lo saben de anatomía, pero es en el sentido del cuerpo, ¿sí? De coronal a apical sería. Sagital es el corte de la línea media y el coronal es un corte que viene como frontal, ¿sí? Cada uno tiene esos cortes. En medicina usan estos cortes para analizar. A nosotros estos cortes mucho no nos sirve en odontología. Porque si nosotros queremos ver, nosotros trabajamos sobre un arco. Entonces, ese arco, ningún plano lo toma bien. Entonces, depende que si lo cortás así, por ahí vas a ver bien los molares, pero los incisivos los vas a ver como de costado. Entonces necesitas cambiar los ángulos. ¿Sí? Esto es como se ve una tomografía en un corte axial, ¿sí? Como si te cortaran así. Entonces lo que vas a ver es esta imagen. Si vos querés ver un diente, lo vas a ver así. No me aporta mucha información. Querés ver un seno maxilar con fosas nasales, acá están los cornetes, la rama de la mandíbula, apófisis pterigoides, las fosas nasales. Se ven muy bien, pero no me da mucha información. Si quiero ver un pólipo sinusal, está bien. Si quiero ver si el cornete está desviado, está bien. Pero para odontología mucho no nos sirve. Entonces lo que se hace, acá se ven los cortes, ¿ven? Como los distintos escalones. Cada corte de esto es una pasada. Y se ve esta imagen, que hasta ahora no me aporta nada. Bien, en el corte sagital, que es el corte de la línea media, se ven bien los incisivos centrales, pero no se ven los molares. ¿Sí? Ven cómo se ve la columna, todo, las fosas nasales, todos los senos etmoidales, se ve todo. Pero no nos sirve mucho. Por esta razón, porque a nivel de molares no tenemos un buen corte de la imagen. ¿Qué hay para odontología? En odontología lo que usamos es una tomografía que se llama CBCT, o CBCT, que es tomografía de haz de cono, se llama. O tomografía con BIM. No usamos más las tomografías médicas nosotros.
Y ojo con los pacientes, porque a veces el paciente le haces una orden de una tomografía y se va a hacer una tomografía médica. Y esa tomografía no sirve para nada. Y son caras, y se irradian, y no nos sirven. Entonces, las tomografías son específicas para odontología. Las COMBIN se usan solo para odontología. ¿Cuál es la diferencia del COMBIN? Es una técnica bastante interesante, que lo que hace es, en vez de hacer un corte lineal, o sea, en vez de emitir una línea de radiación, emite un cono directamente. Es mucho más eficiente. Hace un cono grande, el captor es grande, y en una sola vuelta ya captura toda la imagen. No necesita hacer cortes de esta forma. Y nos da una imagen tridimensional. Es muy bueno, expone muy poco al paciente, tiene bajísima radiación, y la imagen es de muy buena calidad. No tiene distorsión. Entonces lo que hace es dar una vuelta y captura un área pequeña. Vos podés pedir una tomografía solamente de 3 piezas. Nada más. Y solamente irradias esa zona. No necesitas irradiar toda la cabeza del paciente para ver un diente. Por eso es tan útil en odontología. Lo que te va a dar es esto, que después uno puede elegir qué corte en relación al arco del diente. Eso es lo bueno de esto. ¿Sí? Hay distintos tamaños, se puede tomar un área pequeña o un área más grande. Y vamos a ver la diferencia entre una imagen, por ejemplo, esta es una imagen, esta sí es de un paciente mío. ¿Qué ven acá? A ver, ya este es el último caso. A La ver si ya furca. ven anormalidades. A ver, vamos a hacer lo que hablamos hoy. ¿Qué es lo primero que miren? ¿Punto de contacto? El límite ameloso. Bien. Límite velocementario a la cresta. Bien. ¿No? ¿O está mal? Está bien. La distancia. Ligamento. Bien, 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 bien. Bien, bien. ¿Y acá qué pasó? Está como ensanchado, ¿sí? Acá hay un espacio negro. ¿Y acá? ¿Qué más ven acá? Miren el conducto. Acá está bien. Acá está la cámara pulpar, los cuernos pulpares. ¿Y acá qué hay? No se ve. Algo raro ahí, ¿no? O sea, ¿sería un paciente periodontal si uno lo mira así a simple vista en cuanto a las pérdidas proximales? ¿Hay pérdida ósea acá? No, No, la distancia para está nada. bien. ¿Sí? Es solamente localizada ahí. Cuando usted tiene una lesión localizada en un solo punto y todo el resto de la boca no tiene ninguna lesión periodontal, siempre duden, no quiere decir siempre es así, pero siempre duden de un problema pulpar. ¿Sí? Porque es muy raro que un paciente tenga una lesión periodontal solamente en un sitio de un solo diente. Eso no es lo habitual. Puede pasar, pero no es lo habitual. Acá claramente hay una comunicación entre la pulpa, ¿sí? Acá hay algo raro. Entonces se hace una tomografía. En la tomografía ven cómo yo puedo hacer, elijo el corte, uno traza una línea, ¿sí? Como se ve acá, esa línea la trazo yo, es manual, es un software que te deja trazarlo vos, la trazo así y sobre esa línea le hago un corte. Ese corte es esta imagen. Esta y esta, tengo 3 cortes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En este corte se ve perfectamente la comunicación con la furca, la extensión, el tamaño y todo. Tengo toda la imagen perfecta. Les tengo clarísimo que está comunicada la pulpa con esa zona. ¿Sí? Esto es la imagen clínica. Cuando esta foto la sacó el endodoncista, me la mandó, que se veía esta comunicación de esta lesión con furca. Acá están los conductos, que están normal, y acá hay una zona de reabsorción, no sabemos bien por qué sucedió, pero estaba ahí, se trató, se obturó y el paciente remitió la lesión. Pero esto no se ve bien con una radiografía convencional, nos hace sospechar, pero nada más. Bien. Y acá tienen la imagen, otra imagen. También, ahí, perdón, ahí. Esto también, lo mismo, una imagen tomográfica de estos defectos periodontales. Acá, esta radiografía periapical está muy bien, se ve muy bien. ¿Cómo está el ligamento acá? ¿Está normal o tiene algo raro? Tiene un ensanchamiento en una parte. Bien. ¿Y qué me puede indicar un ensanchamiento de toda la zona del ligamento? La pieza tiene movilidad. Bien, eso es. ¿Sí? Si ustedes ven un ensanchamiento de toda la raíz, de todo el espacio del ligamento, lo más probable es que esa pieza tenga movilidad. Lo vamos a corroborar clínicamente, pero lo que nos está diciendo es que hay movilidad. Si la lesión es solamente en una zona y el resto del ligamento tiene un espesor normal, probablemente sea un proceso apical. ¿Sí? Y si la pérdida es solamente coronal, es una pérdida periodontal, pura. ¿Sí? A veces se combinan. Acá hay un movimiento y además hay un defecto muy grande. En la tomografía, y se puede ver bien, eso es un trabajo que habíamos hecho en la facultad, que hicieron unas mediciones, lo habían hecho los alumnos de la especialidad, habían tomado las mediciones incluso en milímetros de cada defecto, pero ven cómo se puede hacer cortes a distintos niveles y te permite ver la arquitectura ósea perfectamente bien.
Esto se los muestro para que sepan que existe, no lo van a usar inicialmente. Yo lo que quiero es que aprendan a utilizar las radiografías, y eso es lo que van a pedir las periapicales, pero quiero que agudicen la visión y empiecen a mirar eso, punto de contacto, los espesores, si hay caries, el espesor del ligamento, la distancia con el hueso, la arquitectura del defecto, la furca, el ápice, la pulpa, los conductos. Son cosas esenciales en odontología. Esto es algo que va a hacer la diferencia entre un buen clínico y un mal clínico. Un buen clínico tiene que ver todo, no podés ver solamente lo que vas a ver, tenés que tratar de tener una imagen general. A mí en endodoncia me encanta, operatoria me encanta, ortodoncia también, sé de todo, no lo hago, pero me gusta y lo sé diagnosticar. Lo que ustedes tienen que saber es diagnosticar. Pueden no saber hacer un conducto después, ahora lo van a tener que hacer porque los malos me van a matar si les digo esto. Lo tienen que hacer y si les va a gustar se van a dedicar a eso. Si no, se van a dedicar a otra cosa o van a hacer de todo. Pero lo que no pueden no saber es el diagnóstico. Eso es esencial, porque el paciente confía en ustedes, en que ustedes son clínicos generales. Nosotros no somos endodoncistas o periodoncistas o protesistas. Vos sos odontólogo primero. Y como odontólogo tenés que saber diagnosticar. ¿Habrá casos raros que son difíciles de diagnosticar? Bueno, para eso están los especialistas y se pueden consultar. Yo cuando tengo una duda de algún proceso endodóntico, una reabsorción rara o algo que me parece raro, llamo a un endodoncista y le pregunto y lo consulto. Y el paciente no tiene problema, vos no tenés que saber todo. Pero sí tenés que saber lo básico de diagnóstico y esto es lo básico. Así que bueno, espero que les haya servido. Les voy a mandar después las preguntas. Y nada, lo que les digo siempre, yo soy abierto a que me pregunten, no tengo problema. Me escriben, yo les había dejado el mail la otra vez, y me escriben y no hay problema, si tienen alguna duda. Así que bueno, ¿algo más? ¿Algo que quieran preguntar? No. ¿Les sirvió? Sí. Sí, ¿Sienten, bastante. aprendieron algo? ¿Sienten que lo pueden aplicar? Ya sé que esto es muy difícil de hacerlo sin pacientes, pero por lo menos que vayan teniendo la imagen y se vayan familiarizando con las estructuras normales y con algunas de las patologías más comunes, que esa es la idea. Así que bueno, si no tienen dudas, seguimos la próxima. Ok. Bueno. Bueno, Ok, nos vemos. Nos nos vemos. vemos. Nati, ¿estás? Nati.